Darkness Productions. Villanos, aquellos personajes que mueven los hilos de la trama. Sin ellos, ninguna historia valería tanto la pena, pues representan la otra mitad de cada historia. Hay villanos buenos, hay villanos malos, hay villanos memorables, y en este canal nos gusta conmemorar a los villanos más célebres de la ficción. Abran bien los ojos y agudicen sus sentidos y prepárense para lo que viene, pues están a punto de entrar al recinto del mal. Sean todos bienvenidos al Salón de la Maldad. Hola amigos de YouTube, aquí su amigo Darkness con un nuevo capítulo del Salón de la Maldad. Y para esta ocasión les he traído un villano muy especial. Hablo del villano entre villanos. Les hablo del temido, respetado Darth Vader. Y bueno, ya sabemos las reglas. Vamos a explorar 6 criterios que caracterizan a un buen villano. Los calificaremos del 1 al 5 y al final vamos a promediarlo para clasificar el nivel de villano, el cual es una clasificación que va del D al S. Si quieren entender mejor las reglas, les invito a ver el primer video de esta sección para entender mejor cómo funciona. Sin más que decir, vamos a empezar. Darth Vader se le puede considerar como el tirano de toda una galaxia y es el villano más emblemático de una de las franquicias más exitosas de todos los tiempos. Darth Vader es uno de los líderes del Imperio Galáctico, una de las organizaciones más peligrosas de todos los tiempos, que básicamente esclavizó a toda una galaxia por décadas, una hazaña que solo es comparable con la Organización Interplanetaria de Comercio de Planetas de Freezer, por lo que es un logro más que notable. Vader es un Jedi, una antigua sociedad de monjes que estudiaban y dominaban la fuerza, un concepto que les permitía a sus usuarios conectarse con el universo mismo y manipularlo. Y Vader era elegido por la fuerza, un ser que fue concebido básicamente por el universo mismo para darle equilibrio, por lo que Darth Vader es uno de los seres más importantes de este universo. Para entender la personalidad de Vader, debemos analizar al hombre detrás de la máscara, Anakin Skywalker. Anakin es una persona muy emocional, bastante impulsiva. Es el tipo de persona que tiene emociones muy fuertes. Puede querer y amar con una intensidad tal que podría dar la vida por los suyos, pero a su vez puede odiar al punto que arrasaría con todo. Esto es lo que lo hace dejarse llevar por sus emociones a tal punto que llenó de caos a toda una galaxia por amor. Eso es lo que lo convierte en un personaje bastante volátil, que es básicamente una bomba emocional, algo que lo convierte en un arma de doble filo. A Darth Vader se le puede considerar como un villano del tipo traidor, pues es el ejemplo perfecto de una persona que se corrompe lentamente hasta que traiciona a todos sus aliados. Esto impulsado por su personalidad emocional y fácil de manipular. También se le puede considerar como un antivillano, esto debido a que la motivación principal de sus acciones es procurar el bien de la persona que amaba. Pero al final esta persona murió, y él continuó de todas formas con sus planes por dejarse llevar por el rencor de haberla perdido. Así que una vez aclarando quién es Darth Vader, pasemos con el análisis. En el apartado de la crueldad, vemos que Vader no destaca, pues en este aspecto es un villano bastante básico, alguien frío y autoritario, que hará lo que tenga que hacer para cumplir sus propósitos. Vemos que no tiene problemas para matar, incluso a infantes, algo que lo hace ver como un ser bastante cruel. Pero también vemos que jamás hará más de lo necesario. Si debe matar, mata, si debe torturar, tortura. Pero él no disfruta ninguna de estas acciones, lo ve como una misión más que debe cumplir para llegar a sus objetivos, por lo que Vader tendría una calificación de 3. Vemos que sí es un personaje cruel y que llega a hacer actos bastante crueles, como se puede ver en su lista de crímenes, en los cuales están asesinato, genocidio, infanticidio, conspiración, traición, conquista y tortura, una muy larga y atroz lista. Pero a su vez vemos que todos estos crímenes solo los hace por cumplir un objetivo y nada más. No hay una pizca de placer en estos actos. Esto lo coloca por encima de personajes como Loki, quien tenía muchos matices en este aspecto. Tenía facetas muy crueles y otras muy humanas que bajaban su nivel, pero por parte de Vader no hay nada. Si bien Anakin tenía conflictos con estos actos, Vader no los tiene. Y aunque Anakin y Vader son lo mismo, debemos tomar en cuenta que Vader es el villano a analizar. Así que recapitulando,
Vader tiene un 3 en el nivel de la crueldad. Analizando el nivel de peligro de Darth Vader, él es uno de los personajes más peligrosos de su universo, y de hecho es un ser bastante peligroso en cualquier universo. Imagínate un ser que sin mirarte puede hacer que dejes de respirar, que básicamente podría destrozar a cualquiera sin tocarlo. Y no solo eso, también es uno de los mejores combatientes de sables de luz que hay en su universo. Los Jedi de por sí son personajes muy peligrosos, manipulan el entorno incluso a personas, y también son hábiles guerreros, y Anakin básicamente es el mejor de ellos, pues al ser elegido de la fuerza, era el que tenía el potencial de ser el mejor usuario de la misma, siendo un ser muy peligroso para casi cualquier universo, serie o lore de la ficción. Esto hablando individualmente, no hay que olvidar que es uno de los líderes del Imperio Galáctico, por lo que tiene bajo su mano muchas flotas de soldados, acceso a cientos de naves y armas letales, y también estuvo a cargo de la Estrella de la Muerte, una de las armas más peligrosas, capaz de destruir a mundos enteros, por lo que en cuestión de nivel de peligro, Vader es un perfecto 5. No diría que al nivel de Freezer, él superaba la escala con creces, pero sí en definitiva está en el top personajes más peligrosos de toda la ficción. Con esto aclarado, podemos empezar con la parte argumental de nuestro análisis. Y empezando con la motivación, tenemos un caso muy interesante, pues Anakin está motivado a hacer todo lo que hace únicamente por amor. Uno creería que después de la muerte de Padme, la motivación de Anakin sería diferente, pero no es así. La motivación de Darth Vader es el amor. Desde su fase más humana siendo Anakin, vemos que él se hizo Jedi por su madre. Él amaba a su madre y esperaba algún día ser un gran Jedi para tener el poder de liberarla. También con el tiempo se enamoraría de Padme, quien lo impulsaría a querer tener una vida feliz a su lado. Pero fue precisamente este deseo de vivir con las personas que más amaba, y sobre todo el temor a perderlas, que lo fue acercando cada vez más hacia el lado oscuro. Pues las reglas de los Jedi se anteponían a sus deseos, mientras que el lado oscuro le prometía tener el poder para salvar a su amada y vivir la vida que tanto deseaba. Por eso decidió traicionar a la Orden Jedi y conquistar la galaxia. E incluso después de haber perdido a su amada Padme, continuaría con estos planes para obtener un método para regresarla a la vida. Así que, en resumidas cuentas, la motivación de Vader es enteramente el amor. Darth Vader hizo todo lo que hizo por las personas que él amaba, y tal vez les parezca cursi, pero para mí es una gran motivación. Vader no es solo un villano trágico, es el villano trágico, uno de los arquetipos de villano más populares de los últimos tiempos, y él fue uno de los más icónicos, además de que está muy bien ejecutado. A lo largo de la franquicia, podemos ver cómo un personaje que se caracteriza por ser muy emocional va quedando vulnerable ante el miedo y la desesperación de querer salvar a sus seres queridos, al punto de que fue fácilmente manipulado por el lado oscuro. Es una gran motivación. Con él nació la frase de que un héroe te sacrificaría a ti por el mundo, pero que un villano sacrificaría el mundo por ti, y Vader sacrificó a toda una galaxia por la persona que él amaba. Esta motivación es muy buena, quizás no perfecta, pero funciona muy bien. Refleja lo que puede pasarle a una persona que es muy emocional e inestable. Personas así existen en la vida real. Personas sensibles y fáciles de manipular, que con la mezcla correcta de desesperación y tragedia, pueden convertir a una de estas personas en unas verdaderas bombas. Así que en este apartado le doy a Anakin un 4, pues es una excelente y muy bien ejecutada motivación. Habrá personas que creerán que no lo es, que el dejarse llevar así por sus emociones está mal, y en cierto punto tienen razón, pero algo que es cierto es que sí existen personas así, que no tienen el control de lo que sienten y pueden llegar a hacer cosas muy asombrosas manipulados por ese amor, pero también cosas muy terribles, así que para mí es una muy grandiosa motivación. Por otra parte, en el apartado de la justificación no se queda nada atrás, pues van perfectamente de la mano. Vemos que la motivación de Vader está perfectamente explicada y fundamentada a lo largo de la obra. Y la justificación de Vader la encontramos en su origen. A Anakin se le conoce como un esclavo de Tatooine, un planeta desértico donde los carroñeros abundan, la esclavitud es legal y las apuestas son cosas de todos los días. Un entorno tan caótico en un niño tan sensible no es una buena combinación. Anakin es un niño muy vulnerable, en un planeta que le enseñó que él no vale nada y lo único que tiene es a su madre. Esto hace que el niño solo tenga a su madre para aferrarse. Cuando Anakin se entera que es un Jedi, es un golpe muy fuerte. Toda su vida él creyó que estaba destinado a hacer nada, ser la propiedad de alguien. Pero esta noticia abre una ventana, una pequeña luz, una esperanza de ser algo más.
Una noticia así, para alguien tan emocional y marginado, es un impacto muy grande. Haría que Anakin pusiera toda su fe y esperanza en los Jedi. Lo único malo es que si alguien tan abusivo pone todo de sí en una causa y luego pierde su fe en esa causa, es algo devastador para esta persona, y fue justo lo que pasó. Anakin iría con los Jedi, con la esperanza de algún día liberar a su madre. Pondría todo de sí para algún día ser un caballero Jedi, pero pronto la realidad lo golpearía. Primero perdería a su primer maestro, lo que sería un golpe muy duro para alguien tan joven. Después, mientras trataba de escalar y ser mejor, se encontraría que muchos Jedi lo discriminarían y lo harían menos. Esto, al ser el elegido de la fuerza, haría que muchos Jedi sintieran celos y lo hicieran menos, al creer que la profecía era falsa. Esto dejaría a Anakin muy resentido. Al ver su esfuerzo invalidado y todo el rechazo que sufriría, quedaría vulnerable para uno de los personajes más importantes de la vida de Vader. Hablo de Palpatine. El emperador buscaría cada ocasión, cada oportunidad en la que Anakin se sintiera decepcionado de los Jedi para manipularlo y hacerle creer que él era algo más, que con los Jedi no conseguiría lo que buscaba. Y cuando perdió a su madre fue cuando quedó más vulnerable. A este punto Anakin había quedado roto, sentía que le había fallado su madre, y es cuando se cuestionó qué había hecho todo este tiempo. Quedó frágil y herido, y siendo tan emocional como él era, empezó a desquiciarse. Lo único que le quedaba era Padme, pero el miedo de perderla fue la gota que derramó el vaso. Anakin sintió la desesperación y todo se acomodó perfecto para que se diera a los deseos de Darth Sidious, pues desde su perspectiva, Palpatine le ofrecía una manera de obtener lo que tanto buscaba. Así que vemos que Anakin sí tiene una justificación, desde su forma emocional de ser hasta las grandes decepciones que vivió, y sobre todo el dolor y la desesperación de perder a las personas que amaba, fue lo que hizo que Anakin se volviera loco y aceptara por seguir el camino oscuro, y todas las acciones que haría a partir de ahí estarían justificadas por estos sentimientos. Y tiene sentido, una persona tan emocional, acostumbrada a no valer nada, que de pronto tenga la oportunidad de cambiar su vida, es un shock enorme. Una persona sí haría lo que fuera para cambiar su vida, por salvar a los que ama, pero las decepciones como las que tuvo con los Jedi y el miedo a perder a sus seres queridos lo volvieron loco y vulnerable. Y para mí es una gran justificación. Vader es un personaje muy humano, actúa como actuarían muchos en su lugar. Así que para mí Vader es un personaje muy bien justificado, por lo que yo le pondría un 4 en este apartado, y con ello cerraríamos el argumento de Darth Vader. Y ahora empezamos con la ejecución, y vemos que es un poco complicado. Si somos honestos, tenemos dos ejecuciones, la de la saga original y las precuelas. Si tomamos en cuenta la saga original, tenemos una ejecución casi perfecta. Por otra parte, las precuelas son una ejecución que empieza mal pero termina bien. Así que vamos a juntarlas cronológicamente para ver qué tan buena fue su ejecución. Su primera aparición oficial es en La Amenaza Fantasma, una de las peores de la saga. Y vemos que Anakin es un niño amable pero muy listo, bastante perspicaz. El único problema es que el actor no lo refleja, y hasta diría que es una mala actuación. Si somos muy honestos, la poca expresividad de Anakin en esa película deja mucho que desear. Si tomamos en cuenta que es un niño esclavo que de pronto descubre que puede ser elegido de una profecía y podría hacer algo más con su vida, para alguien tan listo y sobre todo un esclavo en un ambiente tan caótico, una noticia así debería mostrar un mayor impacto. Pero se puede perdonar al ser un niño. Después tendríamos el ataque de los clones, y aquí se define muy bien el tipo de personaje que es Anakin. Vemos que es un muchacho arrogante por ser tan talentoso y listo, pero que a su vez es muy emocional, una persona que siente con intensidad y que se puede dejar llevar por sus emociones. Es aquí donde podemos ver todo lo que venía explicando en el argumento. Anakin está entusiasmado por ser un Jedi, mostraba su talento y se esforzaba por ser mejor, pero el constante rechazo de la orden era algo que lo decepcionaba y lo pondría a cuestionarse. A esto le sumamos las manipulaciones de Palpatine y tenemos como resultado a este chico que tiene el ego elevado, que es muy rebelde, pero que a su vez quiere demostrar que sí puede ser un Jedi. Esto desarrollaría uno a uno sus puntos más vitales, como lo es su relación con Padme, una persona que amó desde la primera vez que vio, y al ser correspondido le dio una razón más para querer ser alguien mejor, por alguien más grande. Pero fueron los eventos que vivió durante la guerra y la pérdida de su madre lo que formarían su carácter y lo convertirían en una persona más decidida y determinada. La culminación de la evolución de Anakin llegaría con la venganza de los Sith. Aquí tendríamos a un Anakin que era todo un guerrero, un hombre decidido a hacer algo más grande. Cargaba con el fracaso de perder a su madre, pero también con las ganas de tener una vida al lado de Padme y sus futuros hijos. Pero esto a su vez lo pondría en una encrucijada, pues sus deseos se contraponían directamente con las costumbres de los Jedi, y esto lo complejaba. Deseaba ser un caballero Jedi,
Desde su punto de vista, ese era el camino para mantener a salvo los suyos, pero el ser un Jedi no le permitía vivir con la persona que amaba. Esto es algo que lo afligía, y tener las constantes manipulaciones de Palpatine solo lo hacían dudar más sobre qué debía hacer. Si bien Anakin se había convertido en un hombre decidido, también era un hombre que estaba traumado. Para alguien tan emocional, el perder a su madre fue algo muy traumático, algo tan traumático que empezaría a temer por la vida de su mujer, y es aquí donde todo vendría abajo, pues después sería rechazado por el consejo para ser maestro Jedi, y también perdería a su alumna. Ambos son golpes muy fuertes para Anakin. Con esto perdería la fe en los Jedi, y junto con el miedo de perder a su amada, él perdería la cabeza. Por lo que en un momento tan crítico y desesperado, Anakin se aferraría a la primera cosa que le prometiera conseguir lo que buscaba. Y ahí estaba Sidious, quien le prometió que con el poder oscuro sería capaz de lograrlo. Y tan desesperado como estaba, aceptó. Conspiró contra los Jedi y contra la República, y hasta haría lo impensable. Todo lo haría para mantener a salvo a su amada, y podemos ver cómo un hombre cae en la oscuridad. Anakin se corrompe, y desesperado hizo todo lo necesario para cumplir su objetivo. Pero eso solo sería su perdición. Sus propias acciones lo llevaron justo a que pasara lo que menos quería que pasara. Perdería a Padme y a sí mismo. Y es ahí cuando Anakin muere y nace Vader, pues todo lo que hizo fue por ella, y perderla fue perderlo todo. Y es así como nace uno de los villanos más emblemáticos de la historia. Nacería Darth Vader, un villano que tendría el único propósito de poner la galaxia a sus pies, y quizás algún día recuperar a la mujer que amaba. Su etapa como Vader es una de las mejores. Desde los cómics como las series y películas, Vader sería un villano más que memorable, un villano con una presencia enorme, que su sola respiración causaba temor. Pero lo mejor se ve en la saga original. Para el episodio 4 se nos presenta como un cruel tirano que haría lo que sea con tal de derrotar a los rebeldes. Siendo imponente y emblemático, se coronaría como el mejor villano de la saga. Para el episodio 5 tendríamos el gran acto de Vader. Sabremos más de él, aún siendo este impactante villano que siempre ha sido. Y sobre todo, dándonos el padre de todos los plot twists, al revelarse como el padre del protagonista, algo que hasta el día de hoy es referenciado. Y en el episodio 6, Vader, aun siendo un villano, trataría de convencer a Luke de unirse a su causa, pero al final se arrepentiría, y sería él mismo quien acabaría con el emperador Palpatine. Y es un final congruente. Anakin siempre fue una persona emocional. El saber que tenía un hijo, que algo de esa vida que tanto soñaba con Padme seguía ahí, lo hizo reflexionar, pensar que era lo mejor para su hijo. Anakin concluyó que lo mejor que podría hacer para honrar ese gran amor que alguna vez tuvo, y ese gran sueño de una vida feliz con sus seres amados, era salvar a su hijo, que él viviera y que cumpliera sus metas. Y es un gran final, porque como dije, él siempre fue muy emocional, y al final dejó todos sus deseos en su hijo, siendo una de las mejores redenciones y un cierre perfecto para el mejor villano del siglo XX. Así que, en resumen, ¿qué tenemos? Vemos que si bien tenemos una introducción aburrida, más que nada por la culpa de la mala adaptación del episodio 1, el resto es una ejecución grandiosa. Vemos cómo este protagonista crece congruentemente, pero también podemos ver de primera mano cómo se fue corrompiendo, y entendemos por qué hizo lo que hizo. Para su etapa como villano, tenemos a uno de los mejores villanos de todos los tiempos. Es imponente y emana una aura como ningún otro villano. Y al final tenemos un perfecto cierre, con una redención que, si lo piensas, tiene bastante sentido, dándole un gran final a quien fue el villano emblema de la franquicia más exitosa de todos los tiempos. Así que, ¿qué calificación darle? Yo le daría un 4, fue casi perfecto. Si bien las precuelas pudieron haber sido mejor, sobre todo la amenaza fantasma, tenemos una ejecución perfecta, así que le dejaremos con un casi perfecto 4. Y con todo esto podemos pasar al último apartado, que es el diseño. ¿Y qué podemos decir? El diseño de Vader se resume en una palabra: icónico. Es tanto así que hasta la fecha se le hace referencia, y cuando se quiere sacar villanos que transmitan aura, Vader es una gran inspiración. La armadura y casco típicos de samurái, junto con el sonido de su respiración, son elementos más que icónicos. Incluso en su etapa como Anakin, tenemos un gran diseño. Lo vemos como este joven general intrépido, pero apasionado, engreído, pero carismático. Sobre todo su atuendo Jedi, que es uno de los mejores de toda la franquicia. Así que en este apartado le doy un perfecto 5. Y es que no hay mucha discusión. Cuando piensas en villanos, piensas en Vader. Él es el villano. Con todo esto declarado, pasemos con el veredicto.
perfecto. En el recuento de los daños, podemos ver que Vader tiene un 3 en la crueldad, un perfecto 5 en el apartado del peligro y una motivación que representa muy bien al movimiento del romanticismo, en el cual tiene un 4, una justificación igual de buena con otro 4 y otro casi perfecto 4 en la ejecución, de no ser por las cuestionables precuelas. Y por último, tiene un icónico 5 en el diseño, lo que nos da una calificación final de 4.16, lo que dejaría a Vader con una clasificación de villano rango A, un nivel más que digno para aquel que supo dominar toda una galaxia. Vader es y será uno de los mejores villanos de la ficción, siendo una inspiración de muchos otros villanos, algo que nadie en esta sección hasta ahora ha logrado, y es por eso que Darth Vader se merece un lugar aquí, en el Salón de la Maldad. Bueno, hasta aquí el video. Muchas gracias por ver, chicos. Espero les haya gustado y puedan seguir apoyando esta sección. Muy pronto voy a seguir con más villanos, y si quieren uno en específico, déjenlo en los comentarios. Nos vemos pronto para más videos. Yo soy su amigo Darkness, y que tengan lindas pesadillas. Darkness Productions.